Ante la construcción del tren express que conectará la zona de observatorio con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el titular del metro habló sobre la licitación que se abrirá en breve para estas obras. Esta es la información. Será esta semana cuando se lance la licitación para que se defina cuál es la ruta que podría seguir el tren express que conectaría la estación observatorio del metro con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aseguró el director general del sistema de transporte colectivo, Jorge Gaviño. Bueno, porque vamos a hacer los estudios de movimientos, de costo-beneficio, del número de pasajeros que se moverían de un lugar a otro. La empresa licitante tendrá que darnos todos sus elementos. Dijo que la propuesta de la dependencia a su cargo contempla 4 estaciones. Una de ellas pasaría por el centro histórico y tendría un tiempo de recorrido de 35 minutos. Detalló que el proyecto impulsado por el metro considera que se siga el trazo de la línea 1 o línea rosa, lo cual arrojaría una serie de importantes beneficios económicos en su puesta en marcha. Primero, el tema eléctrico, que sería un ahorro muy importante. Segundo, todas las estaciones que se vayan tocando, sería el segundo piso de las estaciones del metro las que se utilizarían en el tren express, de tal manera que no necesitaríamos terrenos adicionales ni particulares que tuviéramos que afectar, sino que iríamos con toda la infraestructura del sistema de transporte colectivo y con toda la infraestructura de derecho vial que tenemos en las vialidades. Detalló que cerca del 60% de los usuarios del actual aeropuerto provienen del poniente de la ciudad. De ahí la importancia de considerar la estación observatorio. Los recursos para realizar la licitación del trazo del tren express son el orden de los 95 millones de pesos, canalizados a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Edwin Hernández, 21 Noticias.